China tiene nuevo primer ministro. El segundo hombre más importante del Partido Comunista Chino se llama Li Qiang y cuenta con el pleno respaldo del presidente y líder supremo Xi Jinping. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La Asamblea Popular Nacional de China ha nombrado a Li Qiang como nuevo primer ministro. Entre sus funciones estarán la gestión cotidiana del gobierno y la política macroeconómica. Los obispos de la Iglesia Católica Alemana acuerdan una mayor tolerancia con parejas del mismo sexo. A partir del año 2026, los divorciados y las parejas homosexuales podrán contar con la bendición. Y 12 años de la tragedia de Fukushima en Japón. El aniversario del accidente nuclear ocurre en medio de la controversia y denuncias sobre supuestos planes para liberar aguas contaminadas con radioactividad en el mar. En China, Li Qiang ha sido elegido como primer ministro, el segundo cargo más importante del país. Esto tras ser propuesto como candidato por el presidente Xi Jinping, de quien es un cercano y también fiel colaborador. Sin experiencia en el gobierno central, Li Qiang deberá reactivar la economía china. Su cargo fue confirmado durante la Asamblea Anual del Partido Comunista, que sesiona por primera vez luego de 3 años consecutivos de ser postergada debido a la pandemia de coronavirus. ¿Y quién es el segundo hombre más importante de China? Más temprano, Andrew Small, miembro principal del German Marshall Fund, nos contaba más sobre la figura de Li Qiang ahora mismo en China. Vamos a escuchar. Su calificación más importante es la lealtad. Es uno de los funcionarios en la cima del partido que están allí principalmente gracias a su relación personal con Xi Jinping en diferentes etapas de sus carreras. Li Qiang era jefe del gabinete de Xi cuando estaba en Zhejiang. Más tarde fue catapultado a otras funciones, principalmente en las provincias costeras, Jiangsu, Zhejiang y luego en Shanghái. No ocupó cargos en Pekín, en el gobierno central. Se lo considera favorable a las empresas, moderadamente reformista, pero lo más importante es que ha demostrado su lealtad. No es una figura que venga de otra fracción, ni que tenga una posición independiente. Su posición viene de sus lazos con Xi. En Ucrania, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner, asegura que ha realizado nuevos avances desde Bakhmut y que ha llegado hasta el río que divide el centro de la ciudad. Esa información ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa británico. Y las imágenes publicadas por los medios estatales rusos muestran lo que parece ser la devastación causada tras meses de combates por el control de la ciudad. A principios de esta semana, Prigozhin afirmó que habría ocupado la parte oriental de Bakhmut, la cual tiene poco valor estratégico según los expertos militares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido seguir luchando para evitar que la caída de la ciudad propicie nuevos avances rusos en el este de Ucrania. Hoy es 11 de marzo y se conmemora el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo decretado por la Unión Europea tras los atentados ocurridos en Madrid en el año 2004, en los que, recordemos, murieron 192 personas y casi 2.000 resultaron heridas. En este marco, el presidente francés Emmanuel Macron encabezaba esa solemne ceremonia de homenaje a las víctimas. Tras un minuto de silencio, el mandatario hizo un repaso por algunos de los ataques ocurridos en suelo galo y ha indicado que el país ha reforzado los medios para luchar contra el terrorismo que ataca los valores comunes de la Unión Europea, dijo. Y lo destacábamos en titulares. Los sacerdotes católicos alemanes podrán bendecir uniones de parejas homosexuales. Esa es una de las principales decisiones que se tomaron en la Asamblea del Camino Sinodal que finalizó este sábado aquí en Alemania. Los obispos y seglares que integran este foro, creado en el año 2019 para impulsar la reforma de la Iglesia Católica alemana, se pronunciaron también a favor de que sea posible bendecir a las parejas divorciadas. Sin embargo, no será hasta el año 2026 cuando se decida cómo aplicar estas resoluciones. En muchas parroquias alemanas ya se bendice a parejas del mismo sexo, pero los sacerdotes que participan se enfrentan a posibles sanciones de la Iglesia en el Vaticano.
Por otra parte, a la Asamblea también aprobaron pedir al Papa que revise el celibato obligatorio de los sacerdotes y que se permita que mujeres y hombres no ordenados prediquen en los servicios religiosos. Bueno, con todo esto, la Iglesia Católica Alemana va mucho más incluso de las señales de apertura que dio el Papa Francisco respecto a temas sensibles. Lo hizo en una entrevista y queremos profundizar sobre este tema con Matías Cash, quien es activista de la asociación Ética Tisch. Señor Cash, un gusto saludarlo. ¿Y ha sido esta una decisión discutida con la Santa Sede de Roma o es una decisión unilateral de la Iglesia alemana? Mira, esa asamblea sinodal se debe a los numerosos casos de abusos sexuales de niños y jóvenes por parte de sacerdotes católicos alemanes. Así que esa es la razón para esta asamblea. Y la Iglesia en Alemania tenía que reaccionar y hacer los cambios necesarios que muchos expertos creen que son debido como reacción a estos casos de abuso sexual. Así que no es tanto la cuestión si la Iglesia en Alemania está avanzando más, sino por qué el Vaticano se queda tanto atrás. Porque el Papa ha sido muy cauto, muy lento en el proceso de reforma y en la cuestión de su posición a una política de tolerancia cero para aquellos sacerdotes que han abusado de niños o jóvenes, no se ha movido en absoluto. Entiendo, pero entonces, con todo esto que usted dice, señor Cash, ¿qué esperan entonces se logre la práctica? Porque va a ser una bendición para parejas divorciadas o del mismo sexo, a contar, según lo que hemos conocido, a contar del año 2026. En términos prácticos, ¿qué va a cambiar con eso? La doctrina se va a cambiar y también las estructuras. O sea, si el clero deja el celibato, si los laicos tienen más influencia en la iglesia, si las mujeres tienen un nuevo rol en la iglesia, todo eso va a cambiar el ambiente que hizo posible que tantos niños y jóvenes han sido victimados por parte de estas estructuras y de estas doctrinas del pasado. Así que esas reformas son necesarias, yo diría, para el sobrevivir de la Iglesia en nuestras sociedades. Señor Matías Cash, lamentablemente se nos fue el tiempo. Muchas gracias por sus análisis y por sus declaraciones a OHB. Hasta pronto. Gracias. Y rápidamente el siguiente tema, la Unión Europea reconoció en un comunicado los esfuerzos diplomáticos que han llevado a restablecer las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, dos potencias rivales en el Golfo y valedoras también de las facciones sunita y chiita respectivamente. Sin diálogo desde el año 2016, eso avivó las tensiones y agravó también los conflictos en la región, desde Yemen hasta Siria. Y Bruselas confía ahora en la implementación del acuerdo y que pueda contribuir a estabilizar la región de Oriente Medio. El pacto se logró tras las conversaciones mantenidas en Pekín entre altos responsables de seguridad de los dos estados. En Japón, un minuto de silencio marcó la conmemoración del terremoto seguido por un devastador tsunami, eso ya hace 12 años. Las olas gigantes inundaron poco después la central nuclear de Fukushima, produciendo la fusión del núcleo de 3 de los 6 reactores de la planta. Y fue uno de los peores desastres naturales de la historia de Japón. Unas 20.000 personas murieron o desaparecieron, ciudades enteras fueron arrasadas por el agua y muchas plantas nucleares cerraron en todo el país aquel día. Pero además de la conmemoración, también fue un día de protestas. El operador de la planta nuclear dañada empezará a vertir al mar agua tratada y contaminada de la central, algo que genera temor en Japón y en los países vecinos, naturalmente, por los efectos que puedan provocar a largo plazo en la salud y en la pesca comercial. ¿Cómo afectará el agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima a los peces del Océano Pacífico? El gobierno japonés autorizó la liberación de 1 millón de toneladas de esta agua, aduciendo que el vertido es seguro. Pero los pescadores locales están muy preocupados.
Estamos preocupados, pues la ya dañada reputación de nuestros productos sufrirá aún más. El gobierno ha decidido liberar el agua. No podemos aceptarlo. Me siento tan impotente. Desde el tsunami de 2011 se ha utilizado agua para enfriar los 3 reactores dañados. Para ello se utilizan unos 100.000 litros de agua al día. Y aunque la compañía de energía TEPCO trata el agua para eliminar residuos peligrosos, esta aún contiene tritio, un elemento radiactivo que en grandes cantidades puede provocar cáncer. Según TEPCO, ese agua, por su bajo nivel de tritio, no difiere mucho del agua de mar ni representa un peligro para los peces. La explicación no convence a todos. Si ingieres algo que contiene un emisor beta, como el atún o una ostra con isótopos radioactivos, tus células no tienen cómo protegerse. No es algo que pueda observarse ahora. Puede tomar años o incluso décadas para mostrar sus efectos. Otros expertos señalan que las cantidades son tan pequeñas que no resultan problemáticas. Tendrías más o menos la misma cantidad en el agua que en los peces, una radioactividad muy baja. Además, las emisiones radioactivas de tritio son muy débiles. Los planes no son bien recibidos en la región. China, Corea del Sur y las islas del Pacífico han llamado a reconsiderarlos. Japón asegura que la liberación del agua empezará en los próximos meses y se prolongará por 30 años. En España, la Fiscalía Provincial de Barcelona acusó formalmente al Fútbol Club Barcelona y a sus 2 expresidentes, a Josep María Bartomeu y a Sandro Rosell, por cargos de corrupción. Se trata de unos supuestos pagos por más de 8 millones de euros realizados entre los años 2001 y 2018 por la institución deportiva a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, ex árbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros del país. La investigación comenzó accidentalmente después de una inspección a esa compañía por parte de las autoridades fiscales. El presentador de la cadena BBC, Gary Lineker, se ha situado en el centro de una polémica sobre la libertad de expresión. El exfutbolista fue suspendido del programa que conduce tras criticar en su cuenta de Twitter la política de inmigración del gobierno. La cadena pública británica aduce que las expresiones de Lineker violan las recomendaciones hechas a sus periodistas sobre mantener la imparcialidad de las redes sociales. Gary Lineker se limita a hablar de fútbol, pero solo cuando trabaja. El ex delantero británico y conductor del programa Match of the Day ha sido suspendido por la cadena BBC tras la publicación de un tuit crítico de la política de inmigración del gobierno. En él compara el lenguaje de los conservadores con el empleado en la Alemania nazi. Lineker no parece tener intenciones de rectificarse. ¿Mantiene lo expresado en el tuit? Por supuesto que sí. En señal de solidaridad, compañeros del programa como Ian Wright y muchos jugadores en activo de la Premier League se han negado a aparecer en la pantalla. También los políticos se han expresado a favor y en contra. No quisiera silenciar las opiniones de nadie. Sé que argumentará que no es un presentador de política o de noticias, pero ha cruzado la línea. Fue tremendamente ofensivo y no parece arrepentirse de ello. Me preocupa que el gobierno utilice este asunto para encontrar un culpable y distraer la atención de los fracasos de sus propias políticas. Lineker permanecerá suspendido hasta que se llegue a un acuerdo sobre su uso de las redes sociales. El periodista aún no ha dicho si le gustaría volver al programa que venía presentando desde hace más de 20 años. Al finalizar, la 5ª misión tripulada de la NASA, formada por una tripulación de 4 miembros, dejó este sábado la Estación Espacial Internacional tras 5 meses en órbita, y estas son las imágenes. La misión fue una colaboración entre la compañía privada SpaceX y la NASA. La cápsula Dragon de SpaceX abandonó la estación una semana después de la llegada de una tripulación de reemplazo. La cápsula lleva a bordo a 2 estadounidenses, un japonés y un ruso, y tiene previsto descender en la costa de Florida tras un viaje de regreso de 9 horas.
Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.